Buenos días. Somos el equipo 4, conformado por mi compañera Pamela, Carla, Menita, Ada. Y el servidor Diego. Entonces vamos a empezar, por favor, decididos su atención Ok. Una base de datos es un conjunto de información organizada para cumplir las necesidades de información. Almacena eventos individuales de las transacciones que se generarán a partir del proceso. La siguiente. Ok. El término base de datos solo era utilizado dentro de los ambientes cerrados de los grandes centros de cómputo y acento, me disculpa. Las bases de datos fueron una atractiva alternativa para el desarrollo de sistemas de información más versátiles y eficientes. Ok, aquí podemos ver un ciclo de vida de la base de datos, sus fases y sus acciones. Las fases, como pueden ver, empiezan definiciones iniciales, diseño de la BD o BO, no me pregunten qué es eso, por favor. La implementación, el testing y la evaluación, la operación y el mantenimiento y evaluación. Por ejemplo, una acción de las definiciones puede ser los análisis de la situación de la compañía, del diseño de la BD o BO, el diseño conceptual BD, de la implementación e instalación del BD, del testing y evaluación, el testing de BD, o afinamiento de BD, evaluación de BD, operación, flujos de información y mantenimiento y evaluación de aplicación de cambios. Etapas para el diseño de una base de datos. Etapas para el diseño de una base de datos. Bueno, para empezar, el diseño de base de datos se refiere que el diseñar una base de datos consiste en generar un modelo que represente los requerimientos de la empresa, tenga ventaja de todas las características del modelo relacional, así como de las facilidades de BMS o utilizar para brindar el mejor rendimiento posible a las aplicaciones generadas en la base de datos. Eso es todo. Voy a seguir introduciendo la base de datos. Una base de datos nos permite manipular y tener información adecuada y ordenada sobre una empresa. Aquí el sistema está separado en nivel operacional, sistema informativo y sistema táctico. El nivel operacional se encarga de analizar los resultados a nivel de transacciones, directo, analiza el futuro de la empresa. Todo esto sirve para obtener un mejor reconocimiento en la empresa y que la empresa salga a la industria y se obtenga por el nombre. Sistemas de información en una empresa. Estos son los sistemas y son datos. Luego se analiza y se hace una depuración de almacenamiento. Luego pasa a la base de datos y se hace la recuperación de tratamiento. Algunas de las estructuras es que tiene coherencia, tiene mayor disponibilidad, es un documento formal, tiene seguridad y sus ventajas. Es de implantación costosa, personal especializado e implantación larga y difícil. El sistema de información
ramas donde todo gira alrededor de la base de datos. Se encuentran las aplicaciones, el modelo de datos y lo que viene siendo el Internet. Tenemos varios esquemas. El primero es el esquema de vistas o esquema externo. El esquema de vistas define el modelo de la base de datos que percibe el usuario final. Tenemos también el esquema lógico conceptual, que consiste en describir cuáles son los datos reales que están almacenados. Seguimos con los modelos de base de datos. Un modelo de base de datos es un conjunto de herramientas conceptuales. Esta sirve para la descripción de datos relacionados entre ellos, semánticamente, asociadamente y con restricciones de consistencia. Los diversos modelos de bases de datos que se han propuesto se dividen en dos grupos. Tenemos los modelos lógicos basados en objetos y los lógicos basados en registros. Los modelos lógicos basados en objetos nos dicen que para describir datos, son para describir datos en los niveles conceptual y de visión. Se caracteriza por el hecho de que proporcionan capacidad de estructuración bastante flexible y permite específicamente los datos se almacenan y se manipulan. Algunos de los modelos más extensamente conocidos son el modelo orientado a objetos, el modelo binario, el modelo semántico de datos y el modelo infológico. El modelo orientado a objetos nos dice que se basa en una colección de objetos, cada uno los cuales representa un ente abstracto del sistema de información para modelar. El objeto contiene información, atributos que representan un estado. Por otra parte, los objetos tienen asociación, código, métodos que operan sobre el objeto. Los modelos lógicos basados en registros nos dice que se utiliza para describir datos en los niveles conceptuales y físicos. Tenemos el modelo de red. En este modelo los datos se presentan como una colección de registros de la relación entre ellos, se da por medio de apuntadores. El modelo jerárquico dice que en este modelo los datos se representan como una colección de registros mediante que la relación entre ellos se da por medio de ligas o apuntadores. Igual. Bueno, ya les presentaré los sistemas de bases de datos. Los DBMS, nos ayudan a implementar sistemas de información bajo perspectiva de base de datos, proporcionándonos sistemas con las siguientes características y ventajas: eficiente control de los datos, interacción con el sistema operativo para efectos de almacenamiento, recuperación y actualización de los datos en la base de datos, implantación de integridad, seguridad, esquemas de respaldo y recuperación, control de concurrencia, herramientas para la explotación de los datos, facilidad para explotar la base de datos, performance, implantación de estándares, rápido desarrollo de aplicaciones y escalamiento. Las desventajas son altos costos de la conversión o adaptación de sistemas ya existentes, costos adicionales por hardware y software más sofisticado, altos costos de los productos DBMS, costos adicionales por la necesidad de contar con personal especializado. Los usuarios de la base de datos. Existe gran variedad de aplicaciones que pueden desarrollar y utilizar en base de datos. Existe una gran cantidad de usuarios y que tienen la necesidad de obtener información con la base de datos. El CBMS debe contar con las facilidades, herramientas e interfaces necesarias para poder satisfacer las necesidades de cada uno de los diferentes tipos de usuarios de la base de datos. Podemos definir los siguientes tipos de usuarios: usuarios finales, usuarios casuales,
programadores de aplicaciones, programadores especializados y el administrador de la base de datos. Ahora, tipos de usuarios de base de datos. Programadores. ¿Qué son? Escriben aplicaciones donde incrustan comandos DML para interactuar con el sistema. Luego, usuarios normales. Interactúan con el sistema mediante el uso de aplicaciones que han sido escritos por informáticos. Usuarios sofisticados interactúan con el sistema creando consultas con un lenguaje de consulta, los cuales entran al procesador de consultas que transforma introducciones DML para ser entendidas por el gestor de almacenamiento. Y por último, administrador de base de datos. Crea una base de datos, define métodos de acceso, concede autorizaciones y entre otras cosas. Les hablaré de la arquitectura de una base de datos. Los datos de una Microsoft SQL Service están guardados en base de datos. Los datos de una base de datos están organizados en los componentes lógicos visibles por los usuarios. Además, una base de datos está implementada físicamente como 2 o más archivos de disco. Al utilizar una base de datos se trabaja principalmente con los componentes lógicos como tablas, vistas, procedimientos y usuarios. La implementación física de los archivos es casi enteramente transparente. Normalmente, solo el administrador de la base de datos tiene que trabajar con la implementación física. Cada instalación de SQL Server tiene varias bases de datos. SQL Server tiene 4 bases de datos del sistema: Master, Model, DB y MSDB. Y cada instalación de SQL Server tiene una o varias bases de datos de usuario. Ahora les hablaré de una arquitectura de una base de datos y sus niveles de abstracción. El nivel externo es conocido como el nivel de vistas de usuario. Cada vista de usuario se conoce como subesquema o esquema externo, donde cada uno de ellos describe alguna parte de la base de datos. Oculta al usuario toda la base de datos restante. El nivel conceptual, a este nivel se tiene el esquema de la base de datos, que describe la estructura de toda la base de datos. El esquema conceptual oculta los detalles de las estructuras físicas de almacenamiento y se concentra en describir entidades, tipos de datos, relaciones, operaciones y restricciones. El último es nivel interno o físico. Tiene un esquema interno o físico, describe cómo se almacenan realmente los datos y los caminos de acceso a la base de datos. Manejador de base de datos es un conjunto de programas que sirven para administrar, controlar, acceder y manipular una base de datos. Aquí hay unos ejemplos. Si base, y pues les voy a explicar un poco. Sistemas manejadores de base de datos va hacia programas de aplicación, interfase, consultas y esquemas de base de datos. El programa de aplicación son los usuarios finales, interfase programadores, consultas usuarios casuales, esquema de base es administrador de base de datos, este se va a la base de datos y administrador de archivos. Generalmente la base de datos requiere una gran cantidad de almacenamiento. La base de datos de las empresas se mide en términos de gigabytes o terabytes. Puesto que la memoria principal de las computadoras no puede almacenar esta información, las bases de datos se almacenan en disco. Es de gran importancia que el sistema de base de datos minimice la necesidad de mover los datos entre memoria y disco. Las funciones que debe cumplir la DBMS son las siguientes: simplificar y facilitar la definición y el acceso de datos, interactuar con el sistema de archivos, permite la implantación de esquemas de integridad, permite la implantación de esquemas de seguridad, esquemas de respaldo y recuperación y control de concurrencia. Lenguajes. Una de las funciones de un DBMS es la de simplificar la definición y el acceso de los datos. Para definir el esquema de la base de datos, así como para explotar la información que se encuentra en ella, es necesario contar con un medio de comunicación proporcionado por
lenguajes, básicamente, los cuales en la mayoría de los casos están inmersos en uno. Lenguaje de definición de datos, DDL, Data Definition, bueno, en inglés. Conjunto de instrucciones que sirven para crear, modificar o eliminar los objetos de una base de datos. Lenguaje de manipulación de datos, DML. Conjunto de instrucciones que sirven para explotar la información de las tablas, borrar, insertar, actualizar y consultar. Lenguaje de control de datos, DSL. Conjunto de instrucciones que sirven para dar o quitar privilegios a usuarios sobre algunos objetos. El lenguaje de manipulación de datos puede ser de alguno de los siguientes tipos. Procedural, se especifica que los datos se necesitan y cómo obtenerlos. No procedural, se especifica únicamente los datos que serán recuperados y no la forma de obtenerlos. Los DML no procedurales normalmente son más sencillos de aprender y de usar que los procedurales. Sin embargo, puesto que el usuario no tiene que especificar cómo conseguir los datos, estos lenguajes pueden generar código y no está tan eficientemente como el producido por los lenguajes procedurales. Las características generales del SQL Server no es necesario ejecutar varias instancias de SQL Server para que varios usuarios puedan tener acceso a las bases de datos de un servidor. SQL Server es capaz de controlar el trabajo de miles de usuarios sobre varias bases de datos en el mismo servidor y al mismo tiempo. SQL Server deja disponibles todas las bases de datos del servidor para todos los usuarios que conecten con dicho servidor, de acuerdo con los servicios de seguridad definidos. SQL Server versión les permite cancelar la asignación de base de datos de un servidor, volver a asignarlas a otro servidor e incluso volver a asignar las bases de datos al mismo servidor. Si tiene un archivo de una base de datos SQL Server, al conectarse a SQL Server puede indicarle que quiere asignar a dicho archivo de base de datos un nombre de base de datos específico. El servidor es el componente de Microsoft SQL Server que recibe las instrucciones SQL de los clientes y realiza las acciones necesarias para completar las instrucciones. El servidor compila cada una de las instrucciones SQL de proceso o bloque en un plan de ejecución que indica al servidor cómo procesar la instrucción. El servidor administra los recursos de Microsoft Windows como memoria, subprocesos y tareas. El servidor de servidas es parte de una consulta distribuida, hace referencia a un servidor vinculado y qué petición se transmite al servidor para obtener los datos que se necesitan. El servidor transmite las llamadas a procedimientos almacenados remotos a los servidores remotos. El servidor administra la simultaneidad y los problemas de transacciones. El servidor implementa los cursores del servidor. La administración. Cada nueva versión de Microsoft SQL Server busca automatizar o eliminar parte del trabajo repetitivo de los administradores de base de datos de las versiones anteriores de SQL Server. Como los administradores de base de datos suelen ser personas de más alto nivel de información en base de datos a cada sitio. Esto libera un recurso muy valioso y pueden dedicar más tiempo a trabajar en los proyectos de diseño de base de datos y de acceso a los datos desde las aplicaciones. El servidor adquiere recursos del sistema como memoria y espacio
aunque sigue siendo necesario los administradores cualificados supervisen los grandes sistemas OLTP con requisitos de rendimiento crítico. SQL Server también se puede utilizar para implementar bases de datos de escritorio o de grupo de trabajo más pequeñas que no requieren la atención constante del administrador. SQL Server proporciona un conjunto de herramientas gráficas que permiten que los administradores realicen tareas administrativas de forma sencilla y eficiente. SQL Server proporciona un conjunto de servicios que permiten que los administradores programen la ejecución automática de tareas repetitivas. SQL Server puede programar el servidor para que controle condiciones de excepción o para que al menos envíe mensajes de correo electrónico o de localización al administrador de servicios. Duplicación. La duplicación es una tecnología muy importante para la distribución de datos y procedimientos almacenados en una organización. La tecnología de duplicación de Microsoft SQL Server permite hacer copias duplicadas de los datos, mover dichas copias o ubicaciones diferentes y sincronizar los datos automáticamente de forma que todas las copias tengan el mismo valor en los datos. La duplicación entre las bases de datos se puede implementar en el mismo servidor con servidores diferentes conectados a través de LAN, WAN o Internet. El desarrollo de aplicaciones para tener acceso a una base de datos. Las aplicaciones utilizan los componentes API. Una API es una base de datos define como hay que escribir una aplicación para que ésta se conecte a una base de datos y pase comandos a la misma. Es un modelo de objetos, puede ser independiente del lenguaje y define un conjunto de objetos, propiedades, interfaces, mientras que una API o una sede de Microsoft define un conjunto de funciones para aplicaciones discretas. El lenguaje de base de datos define la sintaxis de los comandos enviados a una base de datos concreta. Los comandos que se envían a través de la API permiten que la aplicación tenga acceso a los datos y lo modifique. También permite que la aplicación cree y modifique objetos en la base de datos. Todos los comandos están sujetos a los permisos concedidos al usuario. Herramientas. Microsoft SQL Server incluye muchas herramientas gráficas que pueden utilizar para simplificar las tareas administrativas. Las herramientas distribuidas con SQL Server son Microsoft Management Console, herramientas de red de cliente de SQL Server, administrador corporativo de Microsoft SQL Server, programa de red SQL Server, monitor de rendimiento de SQL Server, analizador de SQL Server, analizador de consultas, administrador de servicios, programa de instalación, asistente para actualización de SQL Server. Programa de red de SQL Server. Si el servidor utiliza un protocolo de red IP, SQL Server no atiende y no se ha activado la biblioteca de red del servidor de este protocolo para que atienda a los clientes de SQL Server. Debe utilizar el programa de red de SQL Server. El monitor de rendimiento de SQL Server integra el monitor de rendimiento de Windows NT con SQL Server, proporcionando estadísticas actualizadas de actividad y rendimiento, así como medios para diagnosticar problemas del sistema. El monitor de rendimiento de
no realiza el seguimiento de todos los aspectos de un sistema secuencial que puede proporcionar indicaciones acerca de cómo aumentar o mejorar el rendimiento. El analizador de SQL Server registra de forma interrumpida la actividad del servidor en tiempo real. También supervisa procesos productivos en el servidor SQL Server. Filtra sucesos basados en criterios especificados por el usuario y dirige la salida exacta a la pantalla, a un archivo o a una tabla. El analizador de consultas de SQL Server es una herramienta de consulta gráfica que permite analizar el plan de consulta, ejecutar múltiples consultas simultáneamente, visualizar datos y recomendar índices. Servicios OLAP. Los servicios OLAP de Microsoft SQL Server es un nuevo servidor de nivel intermedio para el proceso analítico en línea. El sistema de servicios OLAP incluye un eficaz servidor que construye cubos multidimensionales de datos para su análisis y proporciona al cliente rápido acceso a la información almacenada en el servidor. Microsoft en aplicaciones desarrolladas por otros fabricantes utilizan el servicio pivotable. Es el proveedor incluido compatible con OLDB para recuperar datos multidimensionales de servicios y mostrarlos al usuario. Gracias por su atención. Si quieren hacer una pregunta, alguna duda, con toda confianza. No, pero tiene que preparar las preguntas. ¿Sí? Que nos pregunten. Ay, Pero eso no quiere, ¿no? sí, de tarea y se lo respondemos por el grupo. No, sí, sin relajo. No, neta. Sí, sí. O sea, les voy a responder, digo. Sí, pero ya no me ayuda a sacar esa imagen. No es cierto, es broma. Ya, no vamos. Sí. ¿Qué? Pero quedan las preguntas por el grupo. ¿Sí? Pues no sé si tengan alguna pregunta, no escuchan nada. ¿Alguna duda que tengan? No tienen preguntas porque no entendieron. No, de no, de función posible. Tampoco voy a-